¿Qué harías si de la noche a la mañana perdieras el 30% de la facturación? ¿Cómo lideras cuando tienes que despedir a 1000 personas y a la vez tienes que mantener la calma? Yo soy Pau Valdés y soy el CEO y cofundador de Inbound Cycle. Y hoy tengo el placer de hablar con Simón Franco. Él es el CEO de una firma de ingeniería colombiana llamada City Compañía. La empresa está especializada en tecnología de transporte y movilidad urbana. Hoy exploramos estrategias de supervivencia empresarial, de cómo gestionar la transparencia ante estas situaciones y de cómo incluso una compañía puede tardar 3 años a recuperarse de situaciones como estas. Adicionalmente, también tocamos temas relacionados con el propósito social de la compañía y cómo a través de una conversación casual sale un proyecto que ha llevado a lanzar un proyecto en el mercado que está cambiando la vida para muchas personas con problemas después de un accidente. Y con esto ya os dejo con Simón. Hola Simón, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Pau, muy buenos días. Un gusto y muchas gracias por invitarme a tu podcast. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Y bueno, como siempre, me gustaría primero comenzar esta conversación hablando de tu empresa. Explícanos un poco qué es lo que hacéis y que la audiencia tenga más contexto. Dale, perfecto, Pau. Pues nuestra firma, somos una firma de ingeniería colombiana que se llama SIT y CIA SAS y nos dedicamos a prestar soluciones, desarrollos tecnológicos y operacionales en el sector de tránsito, transporte y movilidad. Somos muy específicos en la industria, tenemos servicios muy especializados y nos hemos, digamos, o hemos implementado 6 áreas de negocio. La primera y la más importante la llamamos movilidad, donde prestamos servicios y soluciones de tipo GovTech con el gobierno dentro del marco de lo que llaman muy comúnmente ciudades inteligentes o smart cities. Entonces tenemos proyectos de centros de control de tráfico, sistemas de fiscalización electrónica, tenemos oficinas de registro vehicular, e implementación de diferentes tecnologías en lo que se llama Intelligent Transportation Systems o sistemas inteligentes de transporte. En 2021, en Colombia vivisteis un estallido social que especialmente a vosotros como compañía os afectó. Teníais cámaras y peajes instalados por todo el país. Me gustaría que nos explicaras qué es lo que os pasó en ese momento, ¿no? Y qué significaba, qué significó ese estallido en términos prácticos para la empresa. ¿Cómo os afectó? Dale, Pau, pues fue una situación pues, social del país, una coyuntura que había en Colombia muy fuerte. Fue el año post-COVID, entonces teníamos bastantes temas pues, de insatisfacción de la población con el gobierno nacional y bueno, ciertos temas políticos que se movían en el país. Una de nuestras líneas principales es implementar tecnología en la vía para mejorar la seguridad vial y proteger la vida de las personas que se mueven en los vehículos en las ciudades. Efectivamente, hubo muchas protestas en diferentes ciudades del país donde hubo bastantes acciones de vandalismo. Y desafortunadamente, el que más resaltamos o la zona del país donde más se vio afectado fue el occidente de Colombia y la ciudad más grande o importante es la ciudad de Cali. En ese momento, todos los dispositivos tecnológicos que teníamos en la vía se convirtieron en objetivo militar, objetivo de vandalismo de las personas que estaban causando la revuelta. Y nosotros teníamos más de 50 dispositivos instalados en la vía y absolutamente todos fueron destruidos. Fueron quemados, fueron arrastrados, inclusive fueron pues vandalizados con armas de fuego, dejando el sistema de 100% de productividad y operatividad a cero, de un día para otro. Entonces, las implicaciones, bueno, obviamente primero la salud de las personas es lo más importante. Afortunadamente no tuvimos ningún afectado personal como individuo de las personas que colaboran con nosotros. Pero sí, obviamente fue una afectación a bienes públicos de la ciudad. ¿Esto qué significó? Pues dos cosas muy importantes. La primera es el costo de la inversión como tal. Toda la inversión que teníamos instalada en los equipos se perdió. Y también los ingresos que generaban esos equipos, ¿no? Porque no solo es, digamos, lo que te digo, la pérdida de la inversión o del costo del equipo, sino la operatividad, que es esos dispositivos son los que les daban ingresos al proyecto para poder subsistir. Entonces, pues obviamente había un tema de reemplazo. Entonces, la primera acción fue trabajar con el sector financiero.
Entonces teníamos bancos aliados que respaldaban el proyecto y empezamos a solicitar unos créditos de largo plazo para poder, digamos, solventar las necesidades de caja puntuales, porque además esos dispositivos, por nuestra obligación contractual con la ciudad, debíamos reemplazarlos, ¿no? Entonces esa fue una de las salidas, renegociar deuda para poder solventar, digamos, el flujo de caja. Y también, obviamente, tuvimos unas acciones jurídicas importantes donde pudimos negociar con la ciudad. Digamos, bueno, nosotros tenemos que hacer ahora estas inversiones adicionales, tenemos que cubrir este hueco de ingresos que estamos teniendo. Entonces hicimos una renegociación del contrato para tener más plazo en la operación. Entonces esto pues, nos permitió salir adelante. Obviamente, después de esta situación, pues muchos aprendizajes. Otro golpe que tuvimos también era que los equipos estaban asegurados, ¿cierto? Pero no estaban asegurados contra vandalismo. Entonces las aseguradoras pues, no respondieron, digamos, por la póliza que teníamos. Eso pues lo aprendimos y hoy en día renegociamos también el tema de pólizas y hoy en día incluimos los temas de vandalismo, ¿no? Que es algo muy triste porque esto no pasa en el mundo. Desafortunadamente tuvimos una situación extrema en ese momento y pues no debería, ¿no? Digamos que un ciudadano no debería por qué atentar contra los bienes públicos o contra los bienes de una ciudad, que además es para beneficio del mismo ciudadano. Entonces fue complejo, pero digamos que hoy en día pudimos salir adelante, como te digo, con esas negociaciones en cuanto a bancos de deuda, negociaciones con cliente para ampliar el plazo y protegernos más para futuras acciones. Entonces, para que podamos entender un poco mejor esa situación, ¿es una situación que ponía en riesgo lo que era la viabilidad de la empresa, el hecho de perder este proyecto, o no? ¿Era un proyecto más Sí, 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 es- era un proyecto, es de nuestros proyectos más importantes en el país. Entonces, Ujú. de pronto no era que fuéramos a desaparecer, pero el impacto era muy grande. Y también había un riesgo y era la réplica de esto, ¿no? Si en esta ciudad nosotros operamos también otra ciudad importante como Medellín, como Bogotá, y si estas otras ciudades, digamos, eso podía tener un efecto de contagio, ¿no? Si pasó en Cali y digamos no hubo ninguna consecuencia, por llamarlo de alguna manera, era muy fácil, sobre todo en esa situación del país como tan encendida, que en otras ciudades también tomaran esa actitud de hacer, digamos, ataques a la infraestructura tecnológica de la movilidad de la ciudad. Entonces, yo creo que el riesgo se pudo contener afortunadamente. Hubo afectaciones en otras ciudades, pero digamos no el impacto tan fuerte que tuvimos en la ciudad de Cali. Entonces, me interesa, creo que estos momentos son como muy interesantes de la perspectiva de cómo uno vive personalmente esa situación. Estas situaciones Sí. que son sobrevenidas, que de golpe tienes que dejar de hacer todo lo que estabas haciendo y bueno, reorientar tus esfuerzos. Explícanos un poco cómo fue ese momento, ¿no? Y cómo lo llevaste, qué es lo que hiciste, cuáles fueron tus herramientas. Bueno, las herramientas, yo creo que es muy importante mantener la calma a nivel personal y transmitir eso a los equipos. Digamos que yo siempre he sido un abanderado del trabajo en equipo, ¿no? Y de que pues tú no estás solo en esto y siempre estás acompañado de colaboradores que te van a ayudar. Entonces, si bien había una afectación, había obviamente una preocupación real en términos financieros, en términos de futuro de la compañía, sí guardar la calma y transmitir mucha seguridad a las personas que te colaboran, ¿no? Tenemos, obviamente, personas técnicas, personas financieras, personas operativas, que también dependían, ¿no? Del proyecto, ¿no? Del trabajo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder el trabajo porque si ya no hay ingresos o si tenemos una afectación tan grande en las inversiones, pues no vamos a poder recuperarnos. Entonces yo creo que lo importante es guardar la calma. Yo creo que esa fue como mi reacción. Tratar de tener cabeza fría, analizar, obviamente hicimos varias salas de crisis, reunión de crisis con, como te decía, con proveedores, con clientes, con aliados, con socios, para salir adelante en conjunto. Entonces, transmitir calma y unir equipos y unir a las personas hacia un mismo fin fue como clave en salir adelante. Y a nivel personal, porque yo creo que un líder es importante, ¿no? Esto es más una opinión personal, ¿no? Pero este punto de mantener la calma y de transmitir optimismo en estas situaciones, ¿no? Más allá de esta imagen que uno tiene que proyectar,
a nivel personal, ¿cómo gestionaste esta situación? O sea, ¿cómo haces frente? Te pones un plan y todo, pero no sé, ¿cómo lo viviste, no? Si con nerviosismo realmente continuaste con tu vida y si no, pues ¿cómo hiciste frente, no? O sea, estos retos más psicológicos. Sí. Bueno, pues yo digamos tengo una, no sé si es una habilidad o no, pero afortunadamente creo que logro compartimentalizar las situaciones de trabajo con el ambiente personal. Creo que básicamente uno trata de entrar a la casa y de puertas para adentro es un mundo, de puertas para afuera entras digamos, a enfrentar todo esto. Entonces, digamos que yo logro diferenciar eso. Entonces, a una afectación, digamos, familiar o de relaciones personales, claro, es un poco más de estrés, un poco más de tensión, pero digamos que lograba, digamos, independizar los temas. Y ya a nivel, obviamente, ya de trabajo, a nivel de equipos profesionales, pues sí tratar eso. Obviamente hay una angustia, ¿no? Hay una angustia de que si bien tú planeas, pero muchas veces, y este es un ejemplo de que los planes no salen como uno los espera siempre, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, tratar de apoyarse nuevamente, o sea, y también ser humano en todo esto, ¿no? Porque no puedes, digamos, el liderazgo tiene eso también, ¿no? De que uno no se las sabe todas, de que uno no es infalible, de que uno no, ¿me entiendes? No es, exacto, ajeno, digamos, a estos sentimientos como de frustración, de rabia, de angustia. Entonces también abrirse, ¿no? Yo también en eso sí me abro y cuando uno busca ayuda con la gente, vuelve y juega con el equipo, pues que sepan que está pasando todo eso, que hay todos esos sentimientos y que es normal tenerlos. No es una señal de debilidad, para mí es una señal de transparencia y eso creo que une más hacia un propósito común. Y luego, en 2024, pues volvéis a vivir otro reto importante en la compañía, ¿no? O no, fue en 2022. No, en 2022, entonces os volvisteis a encontrar en otra situación complicada, ¿verdad? O sea, bueno, de hecho, si lo he entendido bien, perdisteis dos grandes proyectos que significó una gran pérdida de facturación. Cuéntanos un poco cómo fue a nivel de facturación y también esta situación, que también me parece muy extrema, ¿no? Que nos cuentes qué es lo que pasó y cómo lo afrontasteis. Sí, sí, seguido 2022, después de este 2021 bien ruidoso, bien complicado. Como te decía al principio, nuestro principal fuente de ingresos son proyectos con el Estado, ¿no? Trabajamos mucho temas de gobierno, de GovTech, de implementación, pues, de alianzas público-privadas. Entonces, esto funciona con contratos que tienen tiempo finito. Entonces son contratos de 8, 10 años, 12 años, dependiendo del alcance que se haga. Y en ese año en particular teníamos los dos proyectos, digamos, de más facturación, que era el proyecto donde operábamos todo lo que era el tránsito de Bogotá, la ciudad más grande de Colombia, y operábamos también la red pública de peajes más grande del país, que es una entidad que se llama Invías, que es una entidad a nivel nacional. Entonces llegó el momento de participar nuevamente en la licitación. Casualmente volví a jugar esos dos proyectos en ese año, se vencían. Y bueno, y en Franca Lead son cosas que pasan en concursos de estos. No ganamos o no pudimos renovar los proyectos que teníamos. Entonces, como bien dices, ¿eso qué significó? Un impacto directo a los ingresos. Cuantificamos, los ingresos cayeron 30% del 2021 al 2022. También perdimos pues dos proyectos emblemas, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, las acciones que tomamos para salir de esta crisis es que afortunadamente podemos tener una organización flexible que se pueda adaptar a ciertas situaciones de coyuntura. Entonces, obviamente, empleos, pues hubo una reducción drástica. Digamos que estos dos proyectos juntaban unas 1.000 personas. Entonces hubo un recorte de personal, aunque sí quiero decir que lo que tratamos de hacer es que si bien las personas que trabajaban con nosotros, pues ya no iban a trabajar con nosotros, pudieran quedar enganchadas en su gran mayoría y así se logró afortunadamente con los nuevos operadores. Entonces, digamos, para efectos internos era, bueno, te caes 30 en el ingreso, pero de alguna manera tienes que solventar esos 30 en el egreso para que tengas una base, digamos, igual o que no te impacte tanto. Entonces, eso fue lo que hicimos a nivel, digamos, de costos directos. Y también empezamos a tomar una estrategia de, bueno, digamos,
vamos a perder o dejar digamos, de tener esos recursos. Entonces, concentrémonos en proteger lo que tenemos, porque obviamente te estoy contando 2 proyectos, pero nosotros manejamos más de 15, 20 proyectos normalmente en el país. Y lo que hicimos, venga, recojámonos, protejamos el mercado que tenemos y de esa protección de ese mercado empecemos otra vez a crecer. Y eso fue lo que pasó. Digamos, ya cumplimos, estamos para cumplir 4 años de esa situación y afortunadamente hemos ido recuperando terreno. Y estamos, pues este 2025 tenemos muchas expectativas que sea nuestro año récord de facturación histórico. Entonces creo que de todas estas situaciones de crisis pues se aprende mucho y creo que hemos logrado crecer más protegidamente, si se puede decir. Wow, o sea que realmente ahora estáis, desde el 2022, es ahora cuando estáis realmente recuperándoos de esa situación. O sea, Correcto. habéis estado realmente prácticamente 3 años trabajando esa recuperación. Correcto, correcto. Y hemos logrado año tras año, 2023 mejoramos, 2024 mejor que el 2023, 2025 esperamos estar mejor que el 2024. Entonces, ha funcionado. Antes de seguir con nuestro invitado, queremos saber más sobre ti. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O necesitas ayuda con el marketing o las ventas de tu empresa? ¿O te gustaría venir como invitado a nuestro podcast? Puedes mandar un email a pau@inboundcycle.com o si no, no dudes en buscar y agregar a Pau Valdés en LinkedIn y escríbenos por ahí. Lo encontrarás todo en la descripción. ¿Y qué aprendizajes importantes sacaste de esta situación? Es una situación muy límite. Muchas empresas perdiendo el 30% de sus ingresos no son capaces de recuperarse. Bueno, no sé cómo es en Colombia, ¿no? Pero, por ejemplo, en Europa, en un momento dado, tener que despedir a tantas personas supone un gran gasto. Es decir, hay que hacer una negociación colectiva con todas las personas y entonces indemnizarlas. Por lo tanto, no es tan sencillo. Muchas empresas se encuentran en la situación que tienen que entrar en concurso o que tienen que directamente, prácticamente cerrar, ¿no? Entonces, Correcto. ¿cómo es esto en Colombia y también qué aprendizaje sacaste de esta situación? Correcto. No, o sea, yo creo que un aprendizaje o los principales aprendizajes es el tema de ser muy, de tener todo el tema, digamos, jurídico y contractual a nivel, en este caso laboral, muy claro. Y eso nos permitió, como dices, las liquidaciones son muy costosas o tener algún pendiente, algún pasivo laboral son muy onerosas. Entonces, digamos que el aprendizaje, y salió bien afortunadamente, tener, tener una planeación hacia esto, ¿no? Porque como te digo, en nuestro caso, sabíamos que podía pasar porque era un proyecto finito, sabíamos que, no, que había una probabilidad importante de que no ganáramos nuevamente. Entonces, dejar todo muy organizado previamente para que estos impactos, como te digo, los pudiéramos pues solventar. Entonces, yo creo que ese es como lo principal, ¿no? Tener todo muy organizado, muy documentado. La parte documental es muy importante para que después no tengas problemas a futuros. ¿Qué pasa, no? O sea, no te digo que 100% se dejó todo muy organizado, siempre habían, digamos, temas de también con el cliente, ¿no? Porque tú reversas también todo lo que has hecho, todo lo que has operado, digamos, uno es un gestor administrador, por decirlo así, pero finalmente en estos temas de gobierno público-privados, el gobierno es el que recibe, digamos, todos los activos, las inversiones, los desarrollos tecnológicos, ese se lo recibe. Entonces también dejar eso todo muy claro, que te permite salir, pero salir muy bien. Y eso pues nosotros digamos, planteamos mucho la parte de la reputación, ¿no? Nosotros jugamos mucho o le jugamos mucho a que nuestra reputación sea muy alta. Entonces eso, pues, lo que te digo, permite que si bien se acaba algo, tengas bases para poder o recogerte, proteger y volver a crecer de ahí o buscar otras estrategias de expansión. Y desde un punto de vista laboral, ¿cómo fue? Es decir, entiendo que la parte contractual la teníais muy bien trabajada y por lo tanto esto facilitó pues todo este proceso, ¿no? de desescalamiento de equipo pero claro, estas situaciones donde de golpe hay tantas liquidaciones, ¿no? Sí.
suele conllevar un conflicto laboral, Sí. casi personal a veces, ¿no? O sea, a veces lo vemos que hay pues que en empresas que se ven obligadas a llevar a cabo estos despidos, tienen grupos de personas que se enfrentan con la compañía, que ponen las cosas muy difíciles a la dirección. En vuestro caso, ¿cómo fue? Bueno, en nuestro caso hicimos un trabajo de sensibilización con los colaboradores, donde pues se explicaba claramente lo que iba a pasar. O sea, ¿me entiendes? No había ser muy transparentes, ¿no? Y hacer muchas reuniones, muchas sesiones con diferentes equipos, con diferentes, digamos, áreas para sensibilizar lo que iba a pasar. Lo que te comenté, lo que se hicimos y fuimos como muy abanderados era hacer una especie de empalme, una especie de negociación con los nuevos operadores, buscando que a nuestros colaboradores, o en su mayoría, pues porque obviamente viene una nueva empresa con nuevas políticas, con nueva estrategia, pudieran acceder o pudieran engancharse en ese nuevo trabajo. Entonces, eso también lo logramos hacer y finalmente la gente, sobre todo la gente más operativa, que era la que más puede sufrir en estos casos, pudiera seguir con su trabajo, ¿no? Y además hacía sentido, ¿no? Porque, bueno, y esto también hay que negociarlo, ¿no? Y hay que hablarlo también, pero digamos, tenemos unas personas, un equipo, como te decía, cada proyecto era de más o menos 500 personas. Hacerle saber también al nuevo contratante o al nuevo operador que tiene unas personas con unas skills muy buenas, con una curva de aprendizaje muy alta. Entonces, venga, también a usted le va a servir estos skills que tenemos. Entonces era, digamos, tratar de hacer un gana-gana para todos, ¿no? Para nosotros salir bien, no tener ningún pendiente, para los empleados tener su sustento, seguir con su sustento y para la nueva empresa que entraba, darle un plus de, venga, acá tiene pues gente que le va a minimizar su curva de aprendizaje y eso lo logramos hacer, te podría decir, en un 90% de los casos. Entonces esto resuelve gran parte de todo el problema, ¿no? Correcto. Mira, quería hacerte una pregunta más. Me ha llamado la atención un tema cuando estamos preparando este podcast que tiene que ver con tu encuentro casual con Martín Londoño de MAT. Me gustaría que Sí. explicaras este encuentro, qué supuso para ti, ¿no? Y qué pasó. Normalmente no hablamos tanto de este tipo de cosas en el podcast, pero creo que este sí es relevante y me gustaría hablar de ello. Dale, Pau. Sí, mira, ese fue un encuentro muy casual, pero muy relevante para nosotros en nuestro propósito como empresa, filosofía de vida también. Y yo estuve en una delegación en Londres en 2024, donde estuvimos haciendo una visita a la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido, en Londres, donde había una feria o una exposición, digamos, de emprendimientos de países en desarrollo. Y había una delegación importante de empresarios o de startups colombianas. Con las personas que yo estaba, pues sabían de este background que tengo yo, ¿no? De lo que hace mi empresa, de que estamos muy metidos en crear soluciones para mejorar la movilidad, la seguridad vial de las ciudades. Y casualmente veo a Martín que se monta en el escenario y hace una exposición de su compañía. Y su compañía, precisamente lo que hace, él tiene una situación o tuvo una situación personal muy fuerte y es que él, a raíz de un accidente de tránsito, quedó en silla de ruedas. Entonces quedó con una discapacidad donde quedó, digamos, de por vida en silla de ruedas. Pero él tuvo digamos, la historia de él es muy inspiradora porque no fue, ¿me entiendes? No se resignó, no dijo, bueno, ya hasta acá llegó mi vida, sino que a raíz de eso él buscó, digamos, un propósito también para él. Y el propósito que creó, pues, se llama MAT, la empresa de él se llama MAT, es una empresa que está basada en Medellín. Y lo que hizo fue crear una especie de dispositivos que son como un dispositivo con ruedas que adaptas a la silla de ruedas y te permite andar básicamente como si fuera un triciclo eléctrico. Entonces, estos dispositivos son de gran ayuda para las personas que quedan en situación de discapacidad. Puede ser de origen vial, que ahorita te cuento eso un poco, o en general. ¿Y por qué? Porque en el país, especialmente en Colombia, y bueno, esto pasa en muchos lados, no se tiene, hay muy poca inclusión en la movilidad para personas que tienen dificultad en movilizarse. Entonces, los andenes no están, digamos, hechos acorde,
no tienes plataformas en los edificios para ingresar, los accesos al transporte público son muy complicados. Entonces, este dispositivo te permitía viajar, como te digo, con un dispositivo eléctrico, te permitía viajar muy fácilmente en diferentes puntos de la ciudad o transportarte de tu trabajo a tu casa, de tu casa a la universidad, volver a tener vida de alguna manera, volver a darles como una esperanza de tener una vida lo más normal posible en cuanto a moverse a este tipo de personas. Entonces, yo lo conocí, su historia me hizo clic. Nosotros veníamos de antes, desde el 2015, teníamos un propósito también con la inclusión, digamos, de resaltar el problema de la seguridad vial que es tan grande. Y nosotros veníamos haciendo unas investigaciones con la Universidad de Antioquia en Medellín, precisamente, donde queríamos resaltar el problema tan grande que genera un accidente de tránsito. Entonces, hay muchas, digamos, estadísticas de cuántos muertos o cuántos heridos quedan en un accidente de tránsito. Pero en la parte de los heridos no hay una visibilidad de qué pasa con ese herido. Entonces, por decirte algo, si esa persona perdió una pierna, esa persona que perdió una pierna era la cabeza de la familia, entonces le llevaba el sustento a la familia y perdió su trabajo. Esa persona normalmente en estos accidentes es la población más vulnerable, entonces viven en unas condiciones en las afueras de las ciudades con nada de acceso a digamos, este tipo de temas. Entonces nosotros veníamos ya como con esa cruzada y veníamos como en un momento de que, bueno, lo habíamos hecho ya 7 años en diferentes ciudades del país, mucha gente se había montado en esa iniciativa, pero queríamos darle como un cambio, queríamos hacer algo, bueno, estamos muy en la investigación, en la academia, vámonos a algo real. Y ahí, digamos, conocí a Martín y, digamos, junté un poco las patas que teníamos acá y le propusimos a Martín. Después nos vimos en Bogotá, yo fui a visitar su compañía en Medellín, dimos una vuelta en los dispositivos y yo le dije, Martín, esta idea me encanta, se une mucho con nuestro propósito, trabajemos juntos, ¿qué podemos hacer? Y en una primera fase, y este fue aprovecho la cuña para hacerte, pero ya a principios de año, en el semestre pasado, ya sacamos, digamos, lo que salió de la alianza con Martín y con Matt, que fue hacer unas encuestas o hacer una medición de cómo le está mejorando la calidad de vida el dispositivo Matt a los usuarios de Matt. Y en eso estamos y ahorita, bueno, tendremos más sorpresas porque seguimos trabajando con ellos en un tema muy interesante ya para este año. Muy bien, Simón. Oye, muchas gracias por este espacio y por tu tiempo y por haber compartido todas estas experiencias con nosotros. Bueno, no, Pau, a ti mil gracias. Disfruté mucho la conversación y espero sea útil, ¿no? Muchas gracias. Hasta pronto. Vale, gracias.